hermanos, leamos un pasaje de la Escritura y vamos a considerar algo adicional a lo que ya conocemos como profético. Y ahorita hemos hecho énfasis bastante, yo creo, de la fiesta de primicias. ¿Qué es la fiesta de primicias? No, pues que la resurrección de Cristo. Sí, está bien. Pero ¿por qué no consideramos? Eso lo sabe usted, pero no lo sabía el pueblo de Israel. Usted ahorita dice, fiesta de primicias, sí, amén, es la resurrección porque Cristo murió y resucitó. Pero los judíos, o los israelitas más bien dicho, del tiempo del Éxodo, que caminaron por el desierto, que entraron a Canaán, ellos sabían esto que usted sabe, no porque no existía y ni siquiera entendían el sentido profético, no lo entendían. Ahora, si Dios les dice, le van a hacer de esta manera, ¿para qué sería? ¿Usted piensa que Israel era un pueblo que le creía a Dios? ¿Era un pueblo obediente? Por lo menos, bueno, en su momento se que desobedecía, pues Dios lo castigaba y volvía a obedecer. A veces. Pero cuando Dios les habla al pueblo, ¿cuál es el propósito de Dios al hablarle a un pueblo? ¿Cuál es el propósito? Que obedezca. Ese es el primer propósito. Antes de que le vaya bien, es que obedezca. ¿Sí? Que obedezca. Usted cuando tenía sus niños chiquitos, usted cuando decía, mi hijo hace esto, ¿usted qué esperaba? Que lo obedezca. Porque si lo obedece, ¿qué va a pasar? Si lo obedece, le va a ir bien. ¿Ven? Entonces queremos que usted vea esto, miren, que lea conmigo este pasaje y por un momento usted no se adelante ahorita, no se adelante a pensar, está hablando de que Cristo iba a resucitar. Todavía no se adelante usted, ¿no? Vamos a leerlo con una mente israelita, o con una mentalidad como si Dios nos está hablando. Y aquí hay puros israelitas 1500 años antes de Jesús. ¿Podremos hacer ese ejercicio? Amén. Ok. Porque si no lo hacemos así, entonces juzgamos al pueblo de Israel, juzgamos, ¿qué es este pueblo de Israel? Usted va a oír la palabra como si apenas le acabara de decir Dios. ¿Sí? A ver qué piensa usted. Pues no creo que la idea de Dios no era nomás que hicieran cosas como robot y para que anunciaran algo dentro de 1500 años proféticamente se cumpliera, sino que eran personas que también querían una comunión con Dios, necesitaban una comunión con Dios. Dios necesitaba una conducta de esa nación, ¿sí o no? Tanto la necesitaba que cuando le fallaban a Dios, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando le fallaban a Dios? ¿Qué venía para ellos? ¿Qué venía? Castigo. ¿Les iba bien? No les iba bien. Los pueblos se levantaban contra ellos y los vencían. ¿Por qué? Porque estaban haciendo las cosas como mal. ¿Okay? Vamos a leer ahí Levítico 23, del 9 al 14. Son algunos versículos, pero me gustaría que los pudiéramos entender. Y a lo mejor usted aquí cuando está leyéndolos dice, no, pero es que eso ya no es para nosotros. No se adelante, pues. No esté adelante, amén. Ahorita vamos a explicar, amén. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, es decir, cosechéis su fruto, ¿verdad? Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente, oiga bien esto, el día siguiente del día de reposo la mecerá. O sea que como hoy, pues. ¿Sí? Dice, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada
con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo en vuestras edades, en donde quiera que habitéis. ¿Está leyendo, hermano, usted el Antiguo Testamento? Está leyendo el pacto de Dios con Israel. Amén. A ver, ¿por dónde comenzamos aquí? Hermanos, el propósito de Dios para nosotros en el siglo XXI no es solamente conectar proféticamente, no solo, y es muy importante, de hecho es algo que hemos estado enseñando. También, hermanos, no solamente decir, vamos a celebrar la fiesta como se llame, vamos a celebrar primicias, vamos a celebrar Pascua, vamos a hacer la cena de Pascua, vamos a celebrar, ¿cómo se llama? Tabernáculos, vamos a celebrar Pentecostés. Está bien celebrarlas, pero también tenemos que reflexionar sobre su significado. Amén. Y hermanos, porque miren, Israel fue una nación que fue diseñada por Dios. Amén. Israel surge, se origina como nación bajo un diseño, y el diseño es Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Dios diseña a Israel, Dios va a diseñar un sistema, va a diseñar unas reglas, va a diseñar una ley. Amén. Porque ¿cuál es el propósito de Dios de formar una nación si ya había muchas? Ya había muchas. De hecho, cuando Dios mete a Israel, a Israel, a Canaán, ya había otras naciones allí. Entonces, ¿pero qué había en la mente de Dios? Yo voy a diseñar una nación nueva, nuevecita, que tenga leyes que yo le voy a dar para que les vaya bien. Amén, hermanos. Pero claro, tienen que estar de una manera, no es la palabra sometido, sino guiado por el creador del universo. Todas las demás naciones, hermanos, estaban fallando, estaban haciendo lo contrario de lo que Dios desea. Por eso es que Dios determina formar una nueva nación. ¿Y con quién la comienza? ¿Con quién la comienza? Con Abraham. Con un hombre que era pagano. No crean que él sí le servía a Dios, no existía por la faz de la tierra. Entonces Dios busca y encuentra a un hombre, Abraham, y lo tiene que sacar. ¿De dónde lo tiene que sacar? De su tierra y de su parentela, de ahí de Ur de los Caldeos, lo que ahorita es Irak, más o menos. Lo saca de ahí y lo saca a un lugar de alguna manera de desierto, que camine, y en el camino Dios le va enseñando cosas. Amén. Lo va formando y va generando en él una fe que se va apegando al Creador. Y al transcurrir el tiempo, usted sabe la historia, viene Isaac, viene Jacob, vienen los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Y ellos van, y Dios los mete providencialmente a Egipto, porque ahí había alimento, ¿se acuerdan? Porque ahí estaba José, que era el mano derecha del faraón, y ahí, hermanos, se incuba por 400 años. Muchas generaciones, va creciendo esos hijos de Jacob, se forman tribus, y ahí están en Egipto, y finalmente, hermanos, ahí, como Dios es el mismo ayer y por los siglos, y para Dios el tiempo no existe. Usted dice, ¿cuántos años? Los que sean, para Dios no hay límite de tiempo. Amén. Nosotros somos desesperados, ya lo queremos, ya, pero Dios toma su tiempo. Entonces sale ya una nación, sale de Egipto, el Señor la libera, sin entrar en detalles, y entonces en el camino, saliendo de Egipto, Dios empieza a trabajar con esa
nación. Nación que todavía no tiene una tierra, pero Dios ya se la había prometido. Ellos no saben ni dónde es. Ellos no saben dónde es. Dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. No sé, ellos sabían. Usted ahorita le busca en el Google Maps y encuentra cualquier rincón de la tierra. En aquel tiempo no se sabía. Te daré una tierra, le dijo el Señor, que fluye leche y miel. Ellos sabían que la tierra prometida, pero ya Dios los va llevando, pero en el camino Dios les va mostrando que leyes, estatutos, mandamientos, porque Dios quiere que sea una nación diferente de todas las naciones de la tierra. Y que esa nación además, hermanos, modele un estilo de vida. Y esa nación además, hermanos, se distinga por hacerle caso ¿a quién? A Dios. Por hacerle caso a Dios. Hacer la cosa de la manera de Dios. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Ok. Entonces, ahorita leímos, ¿verdad? Una palabra que suena así como, no, pues de los judíos, pues Israel, no tiene que ver nada con nosotros. No tiene que ver nada en cierto sentido, pero en otro tiene que ver mucho. ¿Ven? Entonces, hermanos, Dios equipa pues a este grupo de personas, a esta nación que todavía no entra a Canaán, le da, hermanos, su palabra, sus leyes, sus promesas, sus instrucciones. Se las da a su pueblo. Y entonces, hermanos, cuando Israel entrara a Canaán, porque lo que leímos ahorita le dijo a Moisés, cuando entren a la tierra que yo les voy a dar, van a hacer esto que ya ustedes oyeron aquí. ¿Se acuerdan? Dice, cuando entren a la tierra y ceguéis su mies, cuando entren a la tierra y siembren y vayan a cosechar la primera cosecha, no se les olvide que va a haber una fiesta que yo quiero que me celebren, que se llama la fiesta de las primicias, que consiste en ¿qué? En que las primeras espigas de cebada, que son las primeras que se dan, van a cortarlas, y en esta fecha que yo les voy a dar, ¿sí? Porque la fecha está en la Biblia, las van a traer, en realidad se las van a llevar ¿a quién? Al sacerdote, que es la representación en la tierra de Dios, y el sacerdote va a hacer algo, ¿sí? Que yo le voy a decir al sacerdote, usted tráigasela a él sabe lo que va a hacer con el sacerdote, porque Dios también le instruye a los sacerdotes, pues. Amén. Entonces, la primera cosa que Dios estaba haciendo ahí, hermanos, es que Israel no se le olvidara que lo primero, ¿para quién es? Para Dios. Que lo primero es para Dios. Ahora yo les pregunto, ¿otras naciones de la tierra también sembraban? Sí. ¿Y hacían eso? No. ¿Qué hacían? Lo que les daba la gana, ¿sí? Se emborrachaban y hacían fiestas de paganas y todo lo demás, se lo ofrecían a sus dioses y demás, pero no había ni una nación que hiciera eso, que las primeras espiguitas las andaban buscando y ya que agarraban, y la otra para llevarla al día que el Señor había indicado, para llevársela al sacerdote, y él las iba a mecer, era una forma, ¿verdad? Mecerlas para ser aceptos delante de Dios. Hermanos, si nuestras ofrendas, llámese económicas o llámese de nuestros actos que hacemos nosotros, nuestra misma vida debe de ser una ofrenda para Dios. Amén. ¿Y qué debemos de buscar nosotros a través de nuestra ofrenda? Que seamos aceptos. Ahora, yo pienso que muchas cosas las hacemos sin pensar en que seamos aceptos. Fue ofrendar, sí, bueno, pero fuimos aceptos, ¿sabe? ¿Cómo le fue a David? ¿Fue acepto? No. Y era una ofrenda bien, sí, a la vista era bien, pero no fue acepto. Y entonces cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, yo le pregunto a usted revisa su corazón, su mente, si está siendo acepta esa manera en que usted está sirviéndole a Dios.
¿No será que Dios dice, mientras esté así, yo no acepto tu ofrenda? Esto lo dice al corazón. No lo va a decir en el boletín oficial de la federación, no va a salir en el imparcial. Dios lo va a hablar ¿a dónde? A nuestra mente, a nuestro corazón, si somos sensibles a su voz. Si no, seguimos como religiosos ofrendando sin saber si estamos aceptos o no. Entonces fíjense cómo Dios estaba formando en Israel una manera muy especial de vivir sirviéndole a Dios, conectados con Dios. Dios quería que Israel modelara a otras naciones. Por ejemplo, Gaza, pues que Gaza ahorita es parte de Egipto, ¿no? Es Egipto. Tenemos arriba, tenemos a Siria, tenemos al Líbano, Jordania, ¿ven? Y hermanos, pertenecemos a Israel. Imaginen ustedes, Israel entra y toma posesión, expulsan a los moradores de Canaán para establecer ahí que una nueva nación. Y entonces, pero esos se replegaron a otros países alrededor. Y entonces aquellos países, por ejemplo, Egipto sembraba. ¿Usted qué piensa? Sí. ¿Sembraba trigo, cebada, sembraba? Sí. ¿Siria lo haría? Sí. ¿Líbano lo haría? Sí. Pero ninguno de ellos hacía eso. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios al establecer a un nuevo pueblo, una nueva nación allí en Canaán? Que fueran diferentes, que fueran un ejemplo de contacto, de comunión con Dios, un pueblo que le sirviera al único y verdadero Dios. De ahí los 10 mandamientos. Por eso se los dio. ¿Cuándo se los dio? ¿Antes o después? A ver, de ahí titubearon por la línea del tiempo. ¿Cuándo se los dio Dios los mandamientos? ¿Antes de entrar a Canaán o ya que estaban en Canaán? Antes, allá en el Sinaí, en el desierto. Para que cuando entraran a Canaán, llevaran ¿qué? ¿Qué llevaran? Los mandamientos, las tablas, los mandamientos, los preceptos. Esto que leímos ahorita en Levítico, Dios le dice a Moisés, cuando entres a la tierra, dile a los hijos de Israel, cuando entres a la tierra, lo primero que van a hacer después de que siembren será ¿qué cosa? Cuando siembren, ¿qué van a hacer? Van a recoger las primeras espigas que son de cebada. Nada de que va a meterle en la hoz y vamos a hacerlo pasando, y tú no lo pierdes, no es así. Recoger las primeras espigas y luego llevarlas al templo o al lugar que se estuviera, al sacerdote, para que el sacerdote las meciera. Era una forma ritual, si ustedes quieren, pero ¿qué le enseñaba al pueblo? Pues, ¿qué le enseñaba a Israel? Cuando la gente dice, no, es que eso es de... Pero no lo desprecie usted, porque a usted también se lo dice lo mismo. Porque Dios es el mismo ayer, ¿o no? Sí. Entonces, si Dios pensaba eso ayer, ya no piensa Dios así. Todavía piensa. O Dios le dice, no, hazle como tú quieras, el primer punto no me importa. O así dice Dios. Para que te vaya bien, ¿qué tiene que ser Dios en tu vida? Lo primero. Espiga significa cualquier cosa de lo que tú haces. Es de Dios. El primogénito que tenía una familia era ofrecido a Dios. Si tenía ganados, el primer becerrito era llevado como primicia. Lo primero. ¿Y sabe lo que significa en un cristiano, en una familia, que todo lo que es, lo primero es para Dios? ¿Sabe usted la bendición que esto significa? O sea, ¿no cree usted que Israel es grande? Porque sí, nomás. ¿Que le ha fallado a Dios? Ya sabemos que le ha fallado a Dios. Usted y yo también le hemos fallado. Pero Israel fue grande y es grande todavía. Y será grande. Porque sus leyes están ahí, aunque fallen, pero ahí están las leyes. Dios los castiga, sí, pero ellos defienden la ley de Dios. Amén. Entonces, y miren hermanos, otra cosa que hace en este pasaje que leímos, dice, ya hablamos de qué, de las primicias, ¿verdad? Lo primero de Dios.
Pero como si fuera poco, miren, como si fuera poco, dice el pasaje, y el día que ofrezcas la gavilla de los que mencionamos ahorita, gavillas son las primeras espigas, dice, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Y bueno, si bien nosotros ya no vamos a ofrecer ¿cómo se llama? Un cordero, pero vean, hermanos, decía mi esposa ahorita que los mandamientos son el corazón de Dios. ¿Qué querría Dios decirle a la nación cuando le estaba diciendo ofrezcan un cordero sin defecto? ¿Qué quiere decir esto? Miren, hermanos, usted puede ofrecer las primeras espigas y usted cumple. A ver, espigas, estas son las primeras, pero no, espérate. ¿Qué tiene que ser? Sin defecto. Sin defecto. ¿Por qué fue eliminada la ofrenda de Caín? Porque no era lo primero. No se trata de la y se va. Entonces, con estos dos elementos que estamos hablando aquí, las gavillas y el cordero sin defecto, nos dice a nosotros, a usted y a mí, que para Dios, hermanos, es lo primero y lo mejor. Exactamente. Esa es la idea de Dios para nosotros hoy. Si usted dice, no, que eso es para los judíos. O sea, para nosotros es lo peor y lo último. ¿Eso será ahora? ¿O no? ¿O cree que Dios ya cambió en su manera de pensar y de sentir para un pueblo que Él amó y ama todavía? Amén. ¿Se queda usted con este tema de las primicias o no? ¿Le sirve a usted esto de la fiesta de primicia o no le sirve esta reflexión? Sí. Y miren, por ejemplo, hay una reflexión muy interesante. ¿Usted ha oído el pasaje de la mujer samaritana? ¿Sí se acuerdan? Pues está muy largo, pero yo nomás quiero rescatar. Jesús se encuentra con la samaritana y el Señor le dice dale de beber, ¿sí? En fin, empieza ahí un diálogo, pero a lo que quiero yo ir y rescatar es que la mujer samaritana le dice, pues nuestros padres dicen que aquí en Samaria, en el monte Gerizim, es donde se debe de adorar. Así me dijo mi papá y mi tata, ¿no? Así se debe de adorar, ¿no? Y ustedes dicen, le dice la mujer a Jesús, que se debe de adorar en Jerusalén. Como diciendo, pues ahí adoren ustedes en Jerusalén, nosotros vamos a adorar aquí en Samaria. ¿Y qué le dice Jesús? Pues ni modo, está bien. Así le dice Jesús. ¿Sabes qué le dice Jesús? Ustedes adoran lo que no saben. Ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sí sabemos. Suena como ofensivo. Amén. Ustedes adoran lo que no saben. Pues, sí, depende con qué tonito lo digas, pero ¿qué está diciendo? Ustedes están haciendo cosas que ni siquiera saben lo que están adorando. No tienen el conocimiento, no tienen las bases, están adorando sin conocimiento. Pero nosotros, dice Jesús, sí sabemos lo que adoramos. ¿Por qué Jesús también decía esto? ¿Por qué? Porque la mujer era una ¿qué? Samaritana. Y claro, aquí entra, hermanos, un montón de cosas que ustedes ya tienen que haber aprendido como escuela de Biblia. ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Quiénes eran? ¿Se lo digo en un minuto? Tome el tic-tac, porque esto puede durar días, pero un minuto le digo que Israel, en su momento, acuérdense, se divide el reino de Israel en 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. ¿Sí? Las 10 tribus del norte, ¿verdad? Tomaron un rey, Jeroboam, que lejos de servir a Dios, ¿saben qué hizo? Lo malo, y les puso ídolos para que adoraran a un Dios diferente, para que no vinieran a adorar a Jerusalén. Les puso sus propios dioses allá.
Entonces hicieron lo malo por muchos años, pero luego, como si fuera poco, hermanos, vinieron los asirios y los invadieron y los arrasaron. Y entonces los asirios trajeron un montón de dioses, barbaridad, prácticas paganas y de todo. Entonces los samaritanos, que estaban en la parte norte, era la capital del reino del norte, se asimilaron con todas las prácticas paganas que se pueden imaginar. Entonces, en el tiempo de Jesús ya, que han pasado muchos años ya, Jesús encuentra a una samaritana. Jesús era judío y ella era samaritana, de los asimilados, de los que se combinaban con dioses paganos, etc. Por eso Jesús le dice: ¿cómo me vas a decir a mí tú lo que hay que adorar? Si ustedes se perdieron en el... Mejor no es que la critica, pero le está diciendo: yo sé lo que te estoy diciendo. ¿Amén? Y luego en la conversación, más o menos, va cerrando, le dice la mujer, bueno, dice la mujer, ¿no? Le dice: yo lo único que sé es que ha de venir un Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos va a declarar todas esas cosas. Es que el que está contigo, Él es el Cristo. ¿Sabía o no sabía que estaba diciendo las cosas? ¿Sabía? Entonces Jesús le dijo: ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros los judíos, dijo, porque la salvación viene de los judíos. Todavía no le decía que yo soy el Cristo, y como judíos. Ahora yo les, con este diálogo, yo les quiero decir: defendió Jesús el conocimiento que está en las Escrituras, ¿sí o no? Sí. O sea, para nosotros nos debe dar igual que alguien crea como sea. No. Es que mi tata me dijo, mis abuelos, y yo siempre he creído porque él me dijo. ¿Y qué le dijo el Señor? Ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros los judíos, y cuando decía Jesús, nosotros los judíos sí sabemos lo que adoramos, ¿a qué se refería? No porque él era Jesús, pues, sino como judío, ¿a qué se estaba refiriendo? Cuando dice nosotros sí sabemos lo que adoramos. Ellos conocían la Escritura porque se basaban en la Escritura. Los samaritanos no. Ni antes que en el reino del norte ya soltaron la Biblia, soltaron. Hay mucha gente, hermanos, ahorita. Hay mucha gente creyente. Hay muchos cristianos inclusive que dicen: no, es que yo pienso, y es que a mí me parece, y yo siento. Es que eso no es, pues. Hermanos, tenemos que apelar a las Sagradas Escrituras, a lo que dice la Escritura. ¿Desde dónde? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo tenemos que escudriñarlo, lo decían ahorita los hermanos. El Señor dijo: escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Dijo Jesús, refiriéndose, ¿saben a cuáles Escrituras? ¿A cuáles? Al Antiguo Testamento, porque no existía el Nuevo todavía. Escudriñen las Escrituras, escudriñen lo que hay de palabras de Dios. Entonces, ¿será importante o no será importante? Porque ahí está, hermano, revelado el corazón de Dios. Yo le pregunto, ¿Dios quiere que a Él lo reconozcamos como el primer lugar en nuestra vida? ¿Sí o no? Sí. Las primeras espigas, las primeras cosas, lo mejor de tu profesión, lo mejor de tu empleo, lo mejor de tu familia, la mejor de tus intenciones, el mejor tiempo, la mejor fuerza de tu vida. ¿Para quién son? Para Dios. No dije para quién deberían. ¿Para quién son? Son realmente para Dios. Porque los pueblos paganos lo hacían a su manera. Entonces Israel vino, hermanos, a modelar. Ese era el propósito de Dios. Claro, muchas veces fallaban, y cuando fallaban, los demás países se burlaban de ellos. ¿Dónde está tu Dios? A ver, no, que muy. Entonces eso era vituperio para Dios. Ahora, ya, si queremos juzgar, no podemos juzgar, pero ¿qué dirá Dios de nosotros? ¿No somos acaso nosotros una nación? Decía, hermanos, me gustó mucho un versículo que encontré aquí. Hermanos, a Israel, fíjense, a Israel como país se le llamaba Israel, cuyo Dios es Jehová. A ver, y se lo voy a decir en un versículo, y lo dice el salmista David, dice en Salmo 33, 12, vean lo que dice. Dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí.
Amén. Entonces, qué bonito que Dios dijera esto de nosotros. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿De qué nación estaba hablando? De Israel. Él hablaba de Israel. Eran el modelo para las naciones. Y hermanos, hoy en día la iglesia debiera ser el modelo para las naciones también. Y hermanos, de alguna manera los pueblos alrededor, cuando Israel estaba bien, caminaba bien, avanzaba bien, Dios lo prosperaba. ¿Y qué miraban otras naciones de Israel? ¿Qué miraban? Que tenían un solo Dios poderoso, que los hacía ganar las batallas, y que iban, hermanos, de alguna manera iban al templo a honrar a Dios. No hacían como sea, porque alguien puede decir, hermanos, no, yo aquí en mi casa yo adoro, eso de la iglesia no me interesa mucho. Pero el Señor le dijo a Moisés: dile a los hijos de Israel que van a hacerle así, van a traer las gavillas primeras. ¿A dónde? Al lugar donde está el sacerdote, el hombre de Dios, para que ministrara. Entonces, hermanos, eso de cada quien en su casa, que le haga como quiera, no es lo que el Señor quiso que modelara la nación. Usted entiende que hay un lugar para adorar a Dios y la gente lo vea a usted de esta manera. La gente, aunque no diga nada, pero en el fondo quisiera ser como usted. Aleluya. Quisiera adorar a Dios como usted lo hace. No dice nada, es que calladito, pero como diciendo cómo me gustaría que yo también hacer lo mismo. Y más cuando usted sonríe, cuando usted se alegra, cuando usted en medio de la tribulación, usted da gloria a Dios. La gente quisiera ser como usted. Amén. Amén. Y casi están de pechito para que uno les hable de Cristo ahí, pues. Pero a veces nos quedamos en esa parte, hermanos. Amén. Y hermanos, dice el pasaje que leímos también, dice: su ofrenda será, y habla aquí como flor de harina con aceite y una serie de cosas. Dice libación de vino, etcétera. Y dice, todo esto, dice, será en olor gratísimo delante de Dios. Tal vez usted diga, pues, ¿cómo se va a agarrar a alguien que aceite? No se refiere a esto, se refiere a que cuando Dios te pide algo y tú lo haces así como Dios te lo pidió, tú ofrendas tu voluntad, tu servicio, tu disposición, tu ánimo. No andas cuestionando, no, que para qué eso, que... No. Dios te dijo, hágame así, y ellos lo hicieron así. Eso era de olor gratísimo delante de Dios. No dice grato, ¿cómo dice? Gratísimo. Entonces, cuando un cristiano, hermano, se decide a servir a Dios con todo su corazón, por eso también lo dice ese mandamiento que resume toda la primera tabla, ¿verdad? Con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, con todo tu entendimiento, con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Cómo se sirve a Dios? Con todo eso. Dice la Biblia, y con vino, y con aceite, y con esto, y dame hasta medidas. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que a Dios hay que obedecerlo en todo lo que Él nos indique. Amén. Y luego ese pasaje que leímos también concluye diciendo: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta, dice, que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo por todas las edades. Esto, hermanos, de que no comeréis, dice, ahorita no entendemos mucho nosotros esto porque no es nuestra práctica culinaria, no es nuestra dieta que comemos por acá, pero para ellos no comer pan, no comer grano tostado, no comer espiga fresca, es como decir ahorita, no comer chapsui, no comer ceviche en tiempo de calor, no sé. Hasta que hayáis ofrecido ofrenda de vuestro Dios. Entonces los pueblos paganos, hermanos, miraban cuando Israel hacía las cosas bien, miraban cómo Israel, hermanos, hacía todo primero para Dios. Antes de la ofrenda no hacían nada, primero era la ofrenda a Dios, y después de eso hacían lo demás. Siempre Dios en primer lugar, siempre Dios en primer lugar. Hermanos, yo creo que como cristianos a lo mejor tenemos que empezar a cambiar un poquito esto. Amén. Analizar si en nuestras prioridades realmente Dios es el primero. ¿Dónde se enseñaba? A ver, ¿en qué fiesta? Te lo voy a poner muy fácil, ¿En cuál de las 7 fiestas? ¿En cuál de la fiesta, verdad? Israel modelaba que Dios es el primer lugar. ¿En cuál de las 7 fiestas
Israel modelaba a otros países que estaban alrededor, modelaba que Dios es el primer lugar en nuestra vida. En primicias. Entonces, ahora, ¿por qué repito y recalco esto? A ver, les voy a decir por qué. Porque Israel, hermano, Israel no se podía dar el lujo de decir, no, hoy no voy a tener chance de la fiesta de primicias. Es que me tocó doble turno. Es que no podía. ¿Saben por qué no podía? Era una ley, hermanos, era ley, no nomás que apelaba al deseo y al cumplimiento opcional de cada creyente, no. O sea, por eso, hermanos, Israel la tenía difícil también. Había consecuencias nacionales, había sanciones muy fuertes. No sé si ya las ha leído. Daniel mencionaba algunas ahí muy fuertes. Pero como ahora ya no nos van a apedrear, pues. Como ahora ya no nos van a poner una sanción, sabrá Dios, muy fuerte, como en el tiempo, por esto no puedo. Hoy decimos no puedo. Yo, hermanos, hoy esta reflexión tiene como propósito entender, hermanos, que no solamente Jesús al resucitar fue primicias de los que duermen. Sí es cierto, un cumplimiento profético, porque precisamente el día señalado por Dios en el calendario bíblico para fiesta de primicias fue cuando Jesús resucitó de entre los muertos, y Él fue una primicia de los que duermen. Pablo lo dice primero que Cristo y luego nosotros cuando venga Cristo por su iglesia. Está hablando de un evento profético. Pero hermanos, no solo tenemos que enfocarnos en el evento profético donde Cristo fue el que resucitó y Cristo pero ¿y nosotros? ¿O acaso este sentir de Dios, el único Dios verdadero de todas las edades, estaba transmitiéndole a una nación para que fuera una nación que adorara a Dios, para que sirviera a Dios, para que fuera bendecida en medio de muchos pueblos? Eso ya no es para nosotros. ¿O sí Dios todavía quiere que sea esa bendición para nosotros? Que modelemos a los demás que Dios es el primer lugar. Y que no hay que decirle a Dios, Señor, pues por esta vez te vas a esperar, Señor, porque yo no tengo ganas ahora. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿No queremos ser ese pueblo que Dios quiera derramar sus bendiciones? Que seamos prosperados como prospera Israel ahorita. Amén. Claro, es una nación. Aquí somos una iglesia. Puede ser otra iglesia, puede ser otra iglesia. Amén. Pero es una nación. Total, nación. Los ciudadanos de esa nación. Pero bueno, somos ciudadanos del cielo. ¿O para dónde vamos? ¿A dónde vamos? Gloria a Dios. Y hermanos, aunque pues, hablé de otro enfoque que hemos hablado en otras veces de las primicias, pero no quiero cerrar esto sin hablar del evento profético de una manera. En 2 minutos le quiero hablar también del evento profético. Pues, ¿qué pasó al tercer día después de que Cristo muere en la cruz del Calvario? Resucitó. Cristo resucitó. La Biblia dice, hermanos, que las mujeres, ni modo varones, las mujeres fueron a primera hora del domingo, en la mañana, a llevar especies aromáticas para ungir el cuerpo para trabajar ahí, llevarlas como una ofrenda a Jesús. Pero ¿cuál era fue la sorpresa? Que cuando llegaron ahí, estaba vacía la tumba, ¿verdad? Pero estando ellas ahí, dice la Biblia que aparecieron ahí unos seres celestiales, ángeles, diciéndoles, ¿qué andan buscando aquí? ¿Por qué andan buscando entre los muertos al que vive? Y entonces las mujeres, hermanos, se iban despacito a 1 kilómetro por hora, de regreso de la tumba vacía hacia Jerusalén, hacia el pueblo, porque la muerte fue en las afueras de Jerusalén. Entonces llegan zumbando a ¿cuántos kilómetros de Jerusalén? 20, 30, ¿no? Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado entre los muertos. Ese fue el primer mensaje evangelístico que hubo, hermanos, en el tiempo del cristianismo, y fueron las mujeres las que lo dieron. El primer mensaje fue: Cristo ha resucitado. Y los varones incrédulos
no le creyeron a las mujeres. Pero hermanos, hubo uno que fue más allá, que no solamente no le creyó a las mujeres, sino que fue a la tumba para decir: mentirosa, yo creo. Pero ¿qué pasa? Cuando llega ahí a la tumba, se da cuenta que sí era cierto, que estaban los lienzos ahí nada más, las vendas, ¿verdad? Ahí en el suelo, ¿verdad? Y se viene sorprendido. Ese fue Pedro, el intrépido. Y el Señor se sigue apareciendo. Un día, 2 días, 20, 30, 40 días. Y hermanos, esas apariciones de Jesús a uno y a otro fueron cambiando, ¿verdad? Dios quería preparar el ambiente para que la nueva iglesia naciente, ¿verdad? Empezara a predicar las buenas nuevas de que Cristo había resucitado. Amén. Me llama la atención particularmente un evento que se le llama Camino a Emaús, donde iban los discípulos tristes de Jerusalén hacia Emaús, que son unos 10 kilómetros aproximadamente, caminando a pie, los dos, tristes, ahí todos agüitados. No, pues mataron a nuestro maestro, ahora pues no hay que ir a hacer lo que hacíamos antes, de tan bueno que era. ¿Sí? Amoroso, ¿verdad? Por amor. Y en eso se aparece Jesús a ellos, se les aparece ahí, pero no, dice la Biblia que no lo reconocen, era parte del propósito. Jesús le dice: ¿qué van platicando? Pues de tal cosa que Jesús, a ver, platíquenme, ¿qué acaso eres tú el único que no sabe lo que está pasando? Hasta como que se molestan un poquito y no, díganme Jesús, díganme qué pasó. Y ahí muestran su frustración de que habían matado al maestro, y como que ahí está Higo todo, cuando el Señor le había dicho: yo voy a morir, pero al tercer día me voy a levantar victorioso. Amén. Y hermanos, cuando el Señor llega al punto donde ellos van, se meten a la casa, lo invitan a cenar, y en ese momento dice que sus ojos se abren cuando parte el pan, precisamente, ¿verdad? Sus ojos se abren y descubren que es Jesús, su maestro. Pero cuando descubren que es su maestro, antes de agarrar aire para hablar y decirle más cosas, dice que se desaparece de su vista, del medio de ellos. ¿Y qué creen que hacen esos 2 discípulos ahí en Emaús? Pues mañana le vamos a... No, ¿qué mañana? En esa misma hora, cansados como iban, hermanos, recobraron fuerzas de la noticia, se ponen en marcha y se regresan corriendito para Jerusalén a buscar al resto de los discípulos, y los encuentran allí, ¿verdad? En un lugar, estaban ellos platicando lo mismo, que cómo pasó esto y pasó lo otro, pero llegan los 2 y dicen: se nos ha aparecido Jesús, ¿verdad? Y empiezan a hablar con una emoción impresionante, pero cuando están todavía ahí ellos, uno que otro incrédulo todavía, que no les creía a los discípulos, Jesús se aparece en medio de ellos. Paz a vosotros. Amén. Y luego los lleva a otro momento fuera, ¿verdad?, de Jerusalén, y les empieza a decir: y van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Faltaban 10 días para Pentecostés, a la fiesta de Pentecostés. Pero vayan, ya hagan discípulos a todas las naciones, enséñenles que guarden todas estas cosas que ya les enseñé a ustedes, ¿verdad? Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y estaban ahí hablando Jesús con ellos, cuando de repente, hermanos, Jesús empieza a ascender al cielo, hasta que finalmente dice que una nube lo ocultó. Así como se pierden los globos blancos o los globos que sueltan, Jesús no se desapareció, sino que las nubes, precisamente, de la distancia, ¿verdad? Y ellos, entre que tristes y melancólicos, ¿verdad? Pero se parecen los ángeles de nuevo, ¿sí? Así como lo habéis visto ir, un día los vas a ver regresar. Y a partir de ese momento, hermanos, un puñado de discípulos, un puñado de creyentes empezó a revolucionar a su tierra, todo Jerusalén, y luego se van a Judea, y luego se van a Samaria, y luego se van a Capernaum, y luego se van a la Asia Menor, y hermanos, hacen una revolución tremenda, y esta revolución no ha parado hasta el 2024. Amén. Así que usted sabe si continúa esa revolución, usted sabe si continúa con esa revolución, usted sabe si le cree a Dios, usted sabe si quiere hacer discípulos a otras naciones, usted sabe si quiere ir a Cumpas, a la costa, a hacer discípulos a todas las naciones, porque es lo que queremos
sirve para platicarles y hablarles a la gente de Cristo. Amén. Si usted quiere llevar unos folletos de evangelismo, llévenos. Si usted quiere comenzar con los 10 mandamientos, comience, pero todo apunta a que la gente se salve, a que la gente se convierta, a que la gente conozca a Cristo. Amén. Y que valga la pena lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.